glaciares que llegaban, ahora no llegan, se están retirando. Y esto es una evidencia clara de este aumento de temperatura. Claramente el ICOL, la Comisión Internacional de Grandes Presas, está preocupada por esto. Entonces dice, bueno, tenemos que seguir generando embalses para lograr una sustentabilidad. Y todas estas declaraciones internacionales tratan de llamar la atención a los políticos, a los que tienen que decidir. Hoy hablaron de los votos, que necesita votos el hombre. Claro, eso necesita inaugurar una obra ahora, porque si la inaugura el próximo, el otro va a tener los votos. Entonces, tenemos el reto de hacer cosas ágiles, rápidas, y necesitamos patriotas que diseñen a 20, 30 años y que hagan las presas y los estudios que se necesitan para el futuro. Bueno, la mayor demanda de agua, alimentos, energía, están imponiendo de alguna manera un recurso que necesitamos manejar a través de lo que será el cambio climático, que se habla, y se van a agravar las inundaciones, porque el aumento de temperatura, meteorológicamente lo que hace, este aumento de temperatura por grado, aumenta el 9% capacidad de la atmósfera por cada grado para retener agua. Quiere decir que las nubes hoy van a ser más fuertes, van a tener mucha más agua. Con 2 grados estamos en el 18%. Y toda esa agua está en la atmósfera y cuando decide con una corriente fría caer, nos provoca unas inundaciones torrenciales que no las veíamos antes. Claramente esto va a ocurrir y este cambio climático de alguna manera afecta a la regulación de las presas. La operación debe ser optimizada para evitar entonces inundaciones, cubrir las demandas de aguas abajo, y esto mismo hoy se ha hablado mucho, necesitamos más agua para la sociedad, y a su vez necesita volúmenes, pero a su vez necesitamos volumen vacío para poder retener las crecidas, porque si se nos rebasan las presas se rompen. Esto se necesita entonces esta infraestructura de almacenamiento, y en conclusión, como el agua es vida, los reservorios son nuestras herramientas, tenemos que seguir trabajando para mitigar esto. También está el otro aspecto que vamos a tomar hoy, que es la declaración sobre la seguridad de presas. La seguridad de presas cada vez nos preocupa más a nivel mundial. Y si ustedes ven, bueno, China sola tiene 65.000 presas. Nos estamos enterando ahora, porque antes decían 15.000, ahora tienen 65.000. Y el mundo tiene una cantidad increíble de presas chicas, altas, y de alguna manera tenemos que cuidarlas. Y el problema es que se están volviendo viejitas. Tenemos el 70% de las presas del mundo que han cumplido la vida útil. Los profesores, todos los que trabajan acá en la universidad, le han dicho, me dijo a mí mi profesor, 50 años. Tiene que calcular tú para 50 años, el drenaje, todo 50 años ya la presa. Todas las presas que yo conocí, yo tengo 70, ya. Están todas viejas. ¿Y qué hacemos? ¿Las armamos? ¿Cómo actuamos? No, las necesitamos. Y bueno, este es un desafío que es una industria nueva. ¿Cómo rehabilitamos las presas? ¿Cómo las recrecemos? Y tenemos que jugar con la seguridad de estas obras que se han envejecido. ¿Cuáles son las condiciones estas cambiantes de las presas? Entonces, claramente, una es el cambio climático, y en algunas regiones se requiere incrementar, como aquí, en la Argentina. Nuestro país es un país semiárido. Necesitamos incrementar el volumen. No hay agua. No hay. Ampliar la capacidad de los vertederos. ¿Por qué? Porque ahora las crecidas son mucho mayores. Entonces, los vertederos no están alcanzando. De hecho, estos estudios que estamos haciendo aquí, lo que nos dicen es que hay que hacer vertederos nuevos. O hay que recrecer la presa. Pero no podemos jugar con este riesgo. Hay que modificar los procedimientos de operación. Cuando revisamos un procedimiento vemos que un jefe que está a punto de ir preso porque cerró la compuerta o porque la abrió. Si la cerró y el agua pasa, rompe la presa, va preso. Si no la abrió, inundó la ciudad.
y después no vino el agua, también va preso. El hombre siempre va preso. Entonces, no, tenemos que ayudarlo. La ingeniería tiene que ayudarlo generando de alguna manera los procedimientos de operación y también hay que construir nuevas presas. Y hay que meterle, ¿eh? Bueno, y está los aumentos de los riesgos hidrológicos, que son muy graves, por lo que es fundamental considerar esto en la planificación y en el diseño futuro. Vengo de Mozambique, por 10 años estuvimos con el Banco Mundial insistiendo en una presa que tenía un vertedero de 10.000 metros cúbicos por segundo. Hicimos los cálculos de la crecida, nuevamente nos dio 20.000. Y le dijimos al gobierno, mire, tiene que hacer otro vertedero de otros 10. No, como Mozambique es pobre, hágala. Bueno, gracias a Dios el Banco Mundial se reunió con el presidente tomó coraje, tomó el crédito e hizo el vertedero auxiliar. Lo terminaron hace 2 años. El 18 de enero de este año vino una crecida de 20.000 metros cúbicos por segundo. A la presa le llegó 18 centímetros la corona. Y los 2 vertederos trabajaron, el auxiliar y el vertedero, todo. Se inundó todo, fue un lío. Pero si se rompía la presa, iba a ser noticia mundial, una catástrofe. Eso es lo que tenemos que evaluar hoy y hacerlo, y tomar el coraje y hacer las obras que hay que hacer. Bueno, hay que tomar desafíos, esto está claro. Hay que recalcular la crecida de diseño, cosa que se está haciendo. El rediseño de las obras de vocación, si hay un vertedero, un descargo de fondo, hay que hacerlo. No podemos decir después del cambio climático, no. Y hay que rediseñar todas las obras de evacuación. Se requiere una verificación de las crecidas. En muchos casos las crecidas se calcularon hace 50 años, 70 años, con muy pocos datos. Hoy hay nuevos datos, nuevos métodos, y se usa también, ya se están abandonando los métodos estadísticos para calcularlos en función de datos climatológicos. O sea, cuál es la tormenta que se puede producir. La pongo en el valle y calculo cuánta agua, porque los cálculos estadísticos con 50 años, si no hubo una crecida extraordinaria, y me va a dar una crecida chiquitita. Ahora, y si hubo, bueno, el problema de Mozambique ahora que llegó la de 20.000, y la próxima tiene 40.000 y tenemos vertedero por 20. Y entonces tenemos que volver a hacer otro vertedero auxiliar. Fíjense dónde estamos. Muy bien. La seguridad hidráulica de las presas antiguas en operación es un problema grave. Los vertederos. Hay muchas obras que de alguna manera no tienen descargador de fondo. El descargador de fondo es un elemento de seguridad. El jefe de la obra tiene una sola herramienta para evitar que la presa no se rompa cuando suben las presiones o cuando hay una erosión. Y es vaciar el embalse. Si no, la presa se va a romper. Entonces lo hacemos responsable y no tiene la herramienta, no tiene el tapón de la bañadera para vaciar la bañadera. Esto es un problema grave. Entonces tenemos que tener recaudador de fondos fuertes, importantes, para reparar la presa en caso que sea, y de alguna manera operativos. Y con ensayos, como explicó Karina, y los abro todos los años. Hay cualquier cantidad de presas con recaudador de fondos y el jefe mecánico le dice, yo no lo voy a abrir. No lo abro, porque si lo abro y no lo puedo cerrar, me matan, vacío el embalse. Y tiene razón el hombre como mecánico. Pero no, uno tiene que hacer un procedimiento de ensayos cada año, abrirlo. Bueno, todo eso hay que hacerlo porque es un órgano de seguridad. ¿Cuál es nuestra situación? El cálculo actualizado de la crecida de diseño en función del riesgo, y aparecen, digamos, todos los cálculos a partir de la CMP. ¿Cuál es el bordo libre? ¿Hasta dónde llegamos con nuestra crecida extraordinaria? ¿A 30 centímetros, 10, 1,5 metros? Que depende del tipo de presa. Pero hay normas para esto y hay que cumplirlas. Y hay que calcular si nuestra presa está con seguridad, con un bordo libre para retener la crecida de diseño y que no se rompa. El control del volumen útil. ¿Qué nos pasa? Se están colmatando los embalses, que es otro problema. O sea, ahí viene otro lío. Entonces yo calculo que
porque el embalse, que es tan grande de alguna manera, me retiene la crecida en parte. Ahora, si se me llenó de barro, no retiene nada. Y si no retiene, el agua va a pasar por arriba. Entonces tengo que manejar con batimetría, estudiar en qué situación estoy y cómo descargo los sedimentos. Hoy estamos pensando en colocar conductos, hacer una red de conductos en los fondos de los embalses para poder succionar hidráulicamente con chupones los finos y transferirlos hacia aguas abajo, como estaba antes, y no retenerlos porque nos quedamos sin volumen. Bueno, todo eso hay que hacer. Esta colmatación es un problema muy grave, estamos perdiendo el 1% del volumen útil de las presas del mundo, es una barbaridad. Y la garantía de provisión de agua, que es un tema gigante, que aumenta cada día más, y la invasión de los cauces. Esto es un problema en mi país, es tremendo. Se hicieron las presas, la gente se acostumbró que ya no venía más las crecidas y se metió a la parte fresquita. Están todos viviendo dentro del valle. Cuando abrimos los vertederos lo inundamos a todos. Y acá también, en todos lados pasa en nuestro valle. Bueno, esto hay que manejarlo. Esto es claro. Tenemos una pulseada entre el agua para consumo, que te dice, guarde más agua, llene su embalse, y por el otro lado la protección contra la inundación. Si cuando va a guardar el agua le viene la crecida, la presa pasa por arriba, nos quedamos sin agua y sin presa. Bueno, ¿qué acciones tomamos en la operación? La implementación y adquisición de datos en tiempo real, hacer lo que se llama, digamos, modelos en tiempo real para poder ayudar a la operación. Los operadores, ya digo, son hombres de milagro, digamos, son paracaidistas y no saben manejar el paracaídas, entonces se tiran nomás, y que Dios los ayude. Operaciones dinámicas para controlar los niveles de agua en los embalses, generar los modelos en tiempo real, la gestión del equilibrio y la seguridad de la presa, y siempre encuentro jefes que me dicen, vio en la última crecida, me jugué y bajé la compuerta. Y yo digo, usted es un inconsciente. Usted la bajó, acumuló el agua, pero puso en riesgo la presa. Y tuve suerte. Bueno, pero no podemos jugar con la suerte. Hay que implementar los sistemas de ayuda a la decisión con modelos de predicción hidrológicos y simulación de embalses con redes neuronales y programas. Esto es algo que se está implementando ahora para los Laureles y para Concepción. Es un estudio muy interesante que va a ayudar mucho a la operación. Hoy habló Alex de ese tema, es muy importante. Claramente estos modelos ayudan a interpretar y a predecir qué puede pasar. Los modelos neuronales aprenden y generan inclusive situaciones que podrían venir y que hasta hoy no vinieron. Y ejercitan, es como el piloto. El piloto te dice, no, yo fui a manejar el avión, pero en un aparatito, no el avión real. Y ahí me lo meten adentro de una tormenta, el avión se cayó, ¿vio? No frenó. Entonces, son simuladores que ayudan a entender situaciones que puede ocurrirle al que opera. Atención con esto. La seguridad hidráulica, que significa aumentar la capacidad de los vertederos, verificar esa capacidad, a ver si funcionan o no. Y no hay que tener miedo en hacer otro vertedero al lado, para nada. Es un desafío, como dijimos. Verificar los equipos hidráulicos, las compuertas. En esta inundación de Mozambique, 2 compuertas no se abrieron. 2 no se abrieron. O sea que, y por eso que el agua llegó tan arriba, tendría que haber quedado más abajo. Pero no se abrieron. No se ensayaron, falló la energía, pasan cosas. Bien, los excavadores de fondo tienen que poder vaciar los embalses y tener la capacidad. Y para eso se están haciendo túneles, se perforan las presas de hormigón y se hace un excavador de fondo como corresponde, no un tubito para 600 litros. Reflexiones. Si bien las presas son estructuras muy seguras, se nos están volviendo viejas, como yo. El agua y el clima las van degradando, los embalses se colmatan, mire todo lo que nos está pasando. Por lo cual hay que cuidarlas y muy bien. ¿Por qué hay que controlar las presas? A ver, porque son fundamentales para el manejo del agua, porque a pesar de todo los esfuerzos para hacer un buen diseño y demás,
construirlas bien. A veces me dicen, no, no las controlamos porque la hicimos con la mejor ingeniería, con la mejor empresa constructora. Hace 60 años. Habían otras normas. Y hasta los productos son distintos. Y a pesar de todo eso, mantenerla y todo, pueden fallar, y fallan. Y así es, por ejemplo, esta nueva pasó en Sudáfrica. Fíjense acá, no sé si logran ver el tamaño de las personitas. Mire la personita. Una presa nueva, Morning Glory, se fisuró el conducto. Hasta luego la presa. Una inversión gigantesca, con un proyecto de riego. Bueno, esto pasa. Está pasando. Hace 15 días se rompió la presa de Yuan en China. Perdón. Entonces, claramente está pasándole al mundo, le está pasando. ¿Y por qué no nos va a pasar a nosotros? Porque somos suertidos, tenemos un diosito acá, ¿no? Bueno, el ICOL está trabajando en esto de hace muchos años, todos estos boletines. Hay las guías para vigilancia, hay los procedimientos de seguridad. Aquella es muy interesante, un boletín 180, se los recomiendo. Son lecciones aprendidas de la rotura de las presas. O sea, ahí están ejemplos magníficos de presas que estaban diciéndole a los encargados, me estoy rompiendo, y él no la veía, no pasa nada, el año que viene la vamos a arreglar, ya vamos a ver qué hacemos. Y la piezometría, los caudales estaban a los gritos, y la presa se rompió. Y están los ejemplos de aquellos que lograron convencer a la gente. Nosotros tuvimos que hacer un túnel de 3 kilómetros bajo una presa y reyectar toda la fundación porque se está disolviendo. Y costó 42 millones de dólares. Nos costó 10 años convencer a la autoridad de invertir esa plata. Pero salvamos la presa. Esto es el trabajo del equipo de seguridad de presas. Y ahora estamos haciendo, esto ya sale ahora este año, boletín 212 y 11, que es la adquisición y manejo de los datos y el análisis para un diagnóstico seguro de la presa. Las presas tienen que tener un diagnóstico. Yo voy al médico, le digo, mire, acá tengo 72 pirulos. Antes corría, andaba en bicicleta, y ahora ya, ¿cómo ando para correr la carrera? Y él me controla el corazón, me hace el pulmón, me saca la radiografía, me dice, mira, tiene colesterol, cuidado con el ácido úrico, y me entraba a bombardear. Yo le recomiendo que haga 3 kilómetros, no 20. Es lo que termina pasando, gracias a Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Le pido a mi médico, le pido a mi ingeniero que me diga en qué situación está la obra. Bueno, el programa de seguridad de presa que está en el boletín 138, que es el caballito de batalla de cómo hacer para de alguna manera administrar una presa para que sea segura. Y los reto a que empecemos a cumplir este programa. Este programa tiene la vigilancia con gente que inspecciona, de buen nivel, que entiende cómo la presa trabaja, cómo reacciona, la ocultación, que son las mediciones que yo hago, cómo lo controlo, son los datos, son los análisis físicos, químicos que me hace hacer el doctor, la revisión de los órganos de evacuación, de la compuerta, el de fondo, todo sube, todo anda. Bueno, vamos rápido. Y hay que hacer un diagnóstico bueno. Bueno, tenemos que controlar la obra y ese control o el diagnóstico lo debe realizar un ingeniero calificado. Tiene que ser alguien que haya estudiado, entendido cómo funciona la presa. Claramente el riesgo de falla es algo que está vinculado a la presa, al diseño, a la construcción, a los materiales, a la operación, a la instrumentación y cuáles son todas las herramientas que tenemos para manejar una presa, porque a Estados Unidos se le siguen rompiendo las presas y la hicieron con muchos controles. Esto es algo que tenemos que... Entonces, todo este sistema posibilita la dirección de cambios. En la auscultación, el que ausculta tiene que decir qué cambió que puede ser dañino para mi obra. Bueno, la pregunta es cuál es la vida útil de una presa. Entonces, cuando veo esta presa de 1891, esta presa salvó parte de la inundación de Valencia, en España. Está en operación hace 200, 300 años. Y las presas van a 50 años, me dijo mi profesor. Yo creo que van a tener más de 100. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos? Siga.
va a tener 1000 años. Vamos a desarmar las presas, ¿de dónde sacamos el agua? Tendremos que hacer otro traslado, tenemos que cuidarlas. Claramente esto es un desafío. Y aquí viene el problema del envejecimiento, el riesgo de fallo de una presa desde el principio, porque la diseñé, le pongo el agua, es como el parto, cuando nace el niño tiene que respirar, tiene que ir al baño, tiene que mamar. Todo eso que está ahí es esta etapa. Y después viene la operación normal, estamos felices, y esto es lo que nos está tocando ahora, el envejecimiento. Se degradan, ahí sacamos datos, los datos son fundamentales. El que no lee, no mide, no guarda los datos en un lugar accesible, no le funciona. La información, todos los planos, el conocimiento y el entendimiento. Hay que entender cómo trabaja la presa. La presa, como dijo Karina, habla. Habla porque aparece la fisura. Ahora, el que no entiende dice, sí, tiene 4 fisuras. No, ¿son graves o no son graves? ¿Cómo influye en la seguridad de la presa? ¿Cómo las evalúo? Para eso tengo herramientas. Tengo que hacer una tomografía, la hago. ¿Qué datos se necesitan? Bueno, los necesarios. ¿Para qué? Para evaluar y controlar los probables modos de falla. Esa es la base actual, la cual el mundo y el ICOL está insistiendo en la auscultación, en la seguridad de las presas. ¿Cómo falla la presa? Si yo no sé, el médico sabe que si el riñón o el páncreas no me anda, o el corazón, yo dejo de funcionar bien. Bueno, esto es igual. Tengo que entender, y esto es particular de cada presa. Cada presa es un diseño especial, un prototipo, y cada uno tiene modos de fallas distintas que tenemos que conocer. En base a eso tenemos que ver qué datos yo necesito para controlar estos modos de falla probables y ver si esta presa tiene la provisión de esa información. Y se requiere redundancia, porque cuando tienes un problema necesitas chequear. Y el médico siempre es redundante. Te manda 42 puntos de análisis, no 42. Porque chequea, che, acá, ¿cómo anda esto? Bueno, ¿cuáles son los modos de falla de las presas y las estructuras de control? El ICOL, estamos trabajando en esto, los riesgos hidrológicos, el primero es la falla, el 50% de las fallas son sobrepasos por distintas causas, porque la hidrología vino más agua de la que el vertedero, o porque los equipos no se abren, las compuertas no se... Justo ese día no hubo energía, tuvimos un problema. Bueno, en las presas de concreto, el sobrepaso generalmente lo que genera es una erosión al pie, y si hay un problema de fundación débil, la presa se va por la fundación. Así es que estamos teniendo sobrepasos. Nosotros tuvimos 2 en la Argentina ahora, gracias al Diosito que nos ayudó ahí un poco, porque estábamos en crisis y si se nos rompía la presa teníamos un lío bárbaro. Pero la verdad es que pasó el agua por arriba y eran las 2 de hormigón. Y tenemos 100 de materiales sueltos, así que venimos con suerte. Pero como no hay 2 sin 3, hay que tener cuidado. La erosión, bueno, estas son presas que están teniendo este problema y se erosionan aguas abajo el pie. Si esta erosión no hubiera seguido, se podría haber caído la presa. Este es uno de los casos que tuvimos. Fíjense, acá está el bote. ¿Lo ven el bote ahí? Pasó por arriba. Se abrió todos los vertederos, todo lo que teníamos, y el agua pasó derecho. Y esta es otra, también de hormigón. El agua pasó por arriba, fallaron las compuertas, la energía, falló el sistema de comunicación. El operador no le daban la orden de abrir la compuerta, porque el jefe de la central estaba en un casamiento bailando y no atendió el teléfono. Fíjense qué estupidez. Y cuando se lo lograron encontrar, ya fue tarde. Las compuertas no se abrieron, habían unos seguros para salvar los motores, los seguros actuaron, salvaron todos los motores y casi se muere la presa y la gente. Bueno, conclusión, el agua pasó, erosionó toda la fundación. Bueno, son cosas. Las presas de hormigón, siempre decimos, las presas de hormigón no les pasa nada, son las más fuertes. Tiene razón, son mucho más fuertes. Pero atención, esta es 4 de julio, 14 de julio en Brasil, y se descabezó la presa de hormigón, una RCC. Esto pasó el año pasado. Y en esta presa vinieron 2 crecidas decamilenarias, 2 el mismo año. Y el otro problema que hay es que no viene agua. Viene un material denso, viene barro.
El barro tiene densidad 1.8, 1.9, es una topadora. Y claramente ahí había un plano de debilidad, fíjense si fueron todos los módulos. Bueno, esto hay que mirarlo con cuidado. No es que porque es de hormigón no se va a romper. Y esto acaba de pasar. En las presas de tierra el sobrepaso genera erosión al pie, y esa erosión claramente materiales sueltos no la puede resistir. Y ahí tenemos cientos de ejemplos. Fíjense, acá ha estado el agua pasando rato, ganó esta sección y el vertedero no tuvo la capacidad de manejar la crecida. Bueno, este es otro caso emblemático de la falla de la comunicación. Este es un envase superior, el sistema de control del nivel de agua no funcionó, los operadores estaban abajo mirando que el agua estaba baja, las bombas bombeando, el agua pasó por arriba y se rompió la presa. Fíjense que, gracias a Dios, había un PADE, así quedó, este es un envase superior, hoy es de hormigón. En la Argentina tuvimos un accidente hace unos años, una CFRD, donde esta toma que está allí se colmató, nadie la limpiaba porque nunca venía agua. Yo andaba en bicicleta por el lago, no pasaba nada. Esto se llenó de material, no se limpiaba, y el día que vino la crecida estaba tapado, el agua pasó por arriba, hasta luego la presa. Y murió gente, tuvimos un lío bárbaro. Bueno, presas, esto es una presa enrocado, donde también le pasó lo mismo, y los enrocados también se van. Hay gente que me dice, no, duran 5 minutos más. No le pasa nada, se van, sin ningún problema, porque el agua desacomoda la roca. Miren el talud está acá, ¿lo ven? Todo esto desapareció, se fue la piedra. Me van a matar, erosión interna. Bueno, todos los problemas de erosión interna que van generando una degradación de la fundación de las presas de tierra en el interior o en la fundación. Y esto, si no tenemos instrumentación, si no tenemos fibras ópticas, tenemos una incógnita gigante en el mundo. Y hay gente que dice, con 3 piezómetros controla la presa a 800 metros. No controla un pito, eso no existe. Entonces, no tenemos información para decir si esto te está ocurriendo o no está ocurriendo. Y ahí aparece el piping, fíjense esta presa. Esto es lo que nos puede pasar mañana, si no sabemos lo que está pasando. El agua está ahí siempre, es como un avión. Esto le pasó a mis amigos los bolivianos. Presa nueva, fíjense. La llenó, empezó a salir agua por abajo, se generó el sinkhole y hasta luego la presa, nueva. La esperanza de todo un valle agua abajo para irrigar. Una presa, hoy no tratamos de no hacer más presas con núcleo de arcilla, porque el núcleo de arcilla es un problema controlarla. No sabemos lo que está pasando allá adentro. La erosión es un problema gravísimo. Entonces, hoy usamos núcleos de asfalto que no se erosionan. Usamos CFRD, usamos geotextiles, toda tecnología que se ha desarrollado para recrecer las presas, para mejorarlas. Entonces, es más barata, pero más insegura. ¿Y qué pasa con los conductos que pasan abajo? Yo pongo un conducto muy bien hecho y le cargo una presa de 40 metros. Este conducto hace esto. Se deforma, se fisura, inyecta agua, tubifica, se rompe la presa. Y así le pasa. Miren, qué interesante. Bueno, esta es la que vimos en la portada, a través de ese conducto que se rompió. Nadie miraba que se estaba rompiendo. Y esto es uno de los modos de falla más comunes que hemos visto. Bueno, tenemos que mirar que no nos pase. Esto le pasó a los muchachos de Mozambique, en esa presa que ahora ampliamos el conducto. Y fíjense lo que le pasó. El proyectista hizo un revestimiento, metió la presa arriba, y se olvidó que en esta última parte no tenía presa y no cambió el diseño de la armadura. Entonces, cuando presurizó con la compuerta de agua abajo, el techo del tejado de fondo voló por el aire. Muchachos, así quedó. Miren cómo se rompió. Porque la armadura era una armadura de túnel, no una armadura forzada. Y no la cambiaron. El día que lo llenó con agua, pasó para el aire todo el techo. Bueno, las erosiones en la roca, el Teton Dam, claramente esto ocurrió en un contacto, los contactos son tremendos, los que hacíamos presa de núcleo eran un albur. Después, ¿qué pasó? Cuando empezamos a hacer presas arriba de los aluviones, apareció, che, ¿cómo para el agua? Y pongo un muro colado en el medio del núcleo,
con eso aumentó el gradiente al doble y se rompen las presas. Entonces, cada vez que veo un diseño de esto nuevo, le digo, mire, vamos a estudiar los casos que se rompen. Y, bueno, algodones, erosiones laterales, apretadiño, esto se fue un día y dice, no, yo nunca vi nada. Y cuando el hombre que fue a investigar dice, ¿cómo va a ver si está lleno? Nadie cortó el pasto, no se ve un pito. O sea, se enteraron la mañana que se quedaron sin la presa. Mire la central hidroeléctrica, cómo quedó, ¿no? Bueno, inestabilidad en las fundaciones, esto para las presas de hormigón. Las fundaciones de las presas de hormigón son las que rigen la falla de las presas. Y fíjense que es tan especial que un módulo quedó paradito y el resto se fue. Esto es una presa de CFRD. Fue una presa muy linda, nueva. La inauguró el presidente, acá arriba está toda Este es el día de la inauguración. A los 30 días empezó a salir agua por el contacto abajo y al mes se fue la presa. Nueva de CFRD. El hormigón solo no es garantía de que no se va a romper la presa. Bueno, si hacemos una presa en una... ¿Termino? Disculpen, vamos a terminar. Denme 5 minutos. Bueno, si hay un terremoto, aparecen las deformaciones. En Japón se rompieron 2 presas y claramente este es Colbún en Chile, después del terremoto del Maule. Fíjense el deslizamiento que se produjo. ¿Y después qué hace la ingeniería? ¿Qué hago con esta presa? ¿Cómo la reparo? Claramente son situaciones que hay que prepararse, porque la vacío, no tengo descarga de fondo. ¿Cómo hago? Bueno, todo el sistema de fisura, los deslizamientos. Este es un deslizamiento que tenemos en la Argentina. Si se nos viene abajo con un sismo, tenemos una ola de 12 metros que pasa por arriba de la presa. Aguante, 12 metros de agua abajo. Bueno, el Bayón, con todos sus problemas, la montaña se vino, mientras todo el mundo decía, es la lluvia, es la lluvia. No, no es la lluvia, se estaba viniendo la presa. Fallas estructurales que son propias del diseño. Bueno, hoy es así la presa. Los contrafuertes estuvieron mal fundados. Malpasé es un ejemplo clave del boletín 180. ¿Por qué? Porque era la presa más alta en Francia en ese momento, y estaba diciendo que el estribo se estaba deformando. Los sensores decían que se estaba deformando, las mediciones decían que se estaba deformando, y todo el mundo miraba, no, hasta que un día frágilmente la presa decidió irse, voló la presa. Y cuando ahora analizamos, se había deformado a lo grande, y ahí vemos cómo este estribo empezó a aflojar. Entonces no solamente hay que controlar la estructura de hormigón, hay que controlar los estribos, porque ahí está apoyada la presa. Mañana vamos a mirar el cajón, va a estar simpatiquísimo, vamos a ver qué tal. Pero yo estoy seguro que está bien hecha, así que acá está el ingeniero. Pero lo vamos a mirar igual, vamos ingeniero, vamos allá. Bueno, las presas de yutapuestos, donde se van degradando los cementos, los morteros que pegan las piedras, y cómo después la falla de los elementos de estanqueidad, bueno, cuando son presas con hormigón, Campos Novos, fíjense cómo se fisuró, porque se asentó tanto y la estructura no la pudo acompañar, que tuvimos que vaciarla, se tuvo. Bueno, esto es en Mojave, en Lesoto, como las losas en la parte central se contrayeron y se rompieron, que a partir de la rotura tuvimos 1 metro cúbico de filtración. O sea, pasamos de 20 litros a 1 metro cúbico, un canal. Y a nosotros en la Argentina no compactaron bien y se nos asentó la losa, tuvimos un lío. Y esto es otro tema de las presas con membranas. No cuidamos los drenes. Se hizo con un contratista que no sabía hacerle, una inspección que hizo un embalse para agricultura grande, y el primer día que la llenaron, hasta luego la presa. Fíjense que ahí están los pedazos de PVC. El hombre dijo, no, vamos a hacer PVC. ¿Qué vamos a poner una membrana? Esto es más barato. Y estuvo 2 o 3 días pasando el agua acá, hasta que se tubificó, y en un ratito se fue la presa de Anillaco. Nos frustramos todos, porque los que aguas abajo teníamos todo un emprendimiento para hacer vinos. ¿Qué va a hacer? Hoy está abandonado.
Esta es la presa de Sefer más grande del mundo, que se rompió en China, Gouhu. No sabemos los muertos porque ellos no informan sobre los muertos, son muchos. Las pantallas y todas estas cosas que se fundan y se colocan arriba de terraplenes que no se controlan. Bueno, los vertederos es un problema, porque ¿qué pasa? No funcionan nunca. Entonces, ¿sigo o no sigo? No, ya tengo tarjeta roja, como en el Mundial, me va a sacar afuera. Bueno, cuando hay problema de erosión, las losas no resisten nada. Cuando las velocidades superan 20 metros por segundo, se cavita, el agua ingresa adentro, levanta la primer losa o se mete por una fisura y el vertedero se va entero. Así es, fíjense este caso. ¿Sigo? Pero este caso es muy interesante. ¿Ven esos puntitos que están ahí? ¿Lo ven? Donde se inicia la erosión. Eso eran 4 hierros que puso la gente que inspeccionaba la obra para agarrarse con una soga, para ir a mirar. A partir de esos 4 hierritos insignificantes se generó, ¿qué? Una cavitación. La cavitación rompe el hormigón, lo rompió y se fue todo el vertedero. Fíjense, entonces uno va y le dice, no, corte el hierro. Ah, ingeniero, un hierrito, ¿qué va a hacer? El hierrito hace eso. Bueno, la cavitación es un problema grave cuando las velocidades son muy grandes. Hoy tenemos aireación. Esta idea loca, digo yo, porque se están rompiendo muchas, de meter un vertedero de hormigón arriba de una presa de materiales sueltos. La presa de materiales sueltos se va a seguir deformando toda la vida. Y el vertedero se va a... Las losas, la primera losa que se desajuste, le entra agua y a los 2 minutos se acabó el vertedero. Y esta es lo que le pasó a nuestros amigos de Groville en Estados Unidos, que había una pequeña fisura por una falla y durante 14 años estuvo informado en todas las inspecciones y nunca la repararon, siempre el año que viene, hasta que vino el presidente se llevó el vertedero. Miren lo que pasó. El vertedero lo pararon porque se estaba rompiendo, el envase se empezó a llenar, cuando se iba a rebalsar la presa actuó el vertedero auxiliar, empezó a erosionarse y al final el jefe dije, abre el vertedero, porque se va la presa. Evacuaron como 200.000 personas. Y entonces lo abrieron y al caray el vertedero, porque había que salvar la presa. Miren cómo terminó. ¿Saben cuánto costó repararlo? 800 millones de dólares. Y lo repararon en un año. Eso Estados Unidos lo hace. Nosotros nos fundimos como país. Es que es verdad. Entonces tenemos que cuidar la presa. Bueno, claramente los túneles son un problema, los excavadores de fondo se erosionan, mire lo que es. Porque ahí adentro el agua la gente cree que pasa así, el agua no pasa así, pasa como un tirabuzón. Y donde encuentra un punto débil, se mete para adentro, la rompe. Y eso pasa. Bueno, las estructuras, yo me extralimité, chao. Se van los vertederos, se están cayendo porque se oxidan los anclajes, tenemos que tener mucho cuidado con esto, se deforman las compuertas, los planes de vigilancia y no me atrevo a seguir porque, bueno. Muchas gracias. No, esto no me puedo ir. Esto es la presa de Concepción. Ustedes la tienen acá. Si de este Congreso no se hace esto, me voy a ir triste. Me voy a preguntar siempre. Hoy aprendimos del ingeniero, que la conoce perfectamente, de que se diseñó una presa grande, alta, para tener agua en forma para Tegucigalpa. Y le pasó lo mismo que me pasaba con mi mamá, que me mandaba a comprar pan. En lugar de decirme comprar 2 kilos de pan, me decía comprar 10 pesos de pan. Y me daban 400 gramos. Acá pasó lo mismo. Se hizo un diseño para una presa alta, con un volumen importante, una buena geología, todo lindo, pero se hizo una presa chica porque no había plata. Eso es lo que yo creo, aprendí. Hoy ya hay que poner 2 grúas, una planta hormigonera y recrecer la presa de Concepción. Si recrecemos 10 metros, tenemos 70% más de volumen de embalse. Eso lo hacemos en 2 años. Y si 15 metros, tenemos 110%, duplicamos el volumen. No esperemos más nada. Urgente hay que recrecer Concepción. Ahora sí me voy.
Perdón. Muchas gracias, Alejandro. No hay duda de que este es un tema muy importante e interesante y pues muy bien abordado por nuestro conferencista magistral, Alejandro Pujol, a quien le agradecemos infinitamente que nos pudiera acompañar en esta conferencia, en nuestro congreso, y tenemos un reconocimiento muy especial para él, que dice certificado de reconocimiento. El presente certificado se otorga al ingeniero Alejandro Pujol por su valiosa participación como expositor magistral en el 18 Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2026, creando conocimiento con ingeniería de excelencia, ingeniero José Ramiro Zúñiga. En conocimiento, experiencia y visión profesional constituyen un valioso aporte al fortalecimiento de la ingeniería civil y a la formación continua de nuestros profesionales. Firma Aixa Gómez como presidenta del comité organizador y Tania Murillo como presidenta del Colegio de Ingenieros de Honduras. Alejandro, muchas gracias y un placer.